Hola, ¿cómo están? Vamos a prepararnos nuestra sección de Busquemos perlas escondidas. Pero para esto primero vamos a responder nuestra primera pregunta de la guía de actividades. La primera pregunta dice, si alguien nos expresa sus sentimientos o preocupaciones, ¿qué podemos hacer para no parecernos a los amigos de Job? Vamos a leer lo que dice Job capítulo 31, el versículo 35. Dice, ojalá alguien me escuchara. Yo firmaría con mi nombre lo que he dicho, que el Todopoderoso me responda. Ojalá el que me acusa hubiera escrito los cargos en un documento. Ahora respondiendo a la pregunta entonces, si alguien nos expresa sus sentimientos o preocupaciones, ¿qué podemos hacer para no parecernos a los amigos de Job? Bueno, para no parecernos a los amigos de Job es importante escuchar con empatía y compasión. Así que esto significa prestar atención no solo a las palabras que está diciendo, sino también a los sentimientos detrás de ellas. Podemos demostrar que estamos escuchando activamente, repitiendo en nuestras propias palabras lo que la persona nos está diciendo y haciendo preguntas para aclarar nuestro malentendido. Otro comentario, también podemos mostrar compasión y empatía al expresar nuestro interés en los sentimientos de la persona y tratando de entender su perspectiva. En resumen, escuchar con empatía y compasión es la clave para evitar parecernos a los amigos de Job y demostrar que realmente nos importa lo que la persona está sintiendo o experimentando. Ahora vamos a nuestra primera perla, Job 30, 9 y 10. Job capítulo 30, el versículo 9 y 10. Dice, pero ahora hasta en sus canciones se burlan de mí, se han convertido en motivo de desprecio para ellos. Me detestan y se mantienen apartados de mí, no dudan en escupirme en la cara. Como Dios me ha desarmado y me ha humillado, no se contienen de hacer nada en mi presencia. La lección entonces es que en Job 30, 9 y 10 en este pasaje vemos que los enemigos de Job descargaron sobre él su hostilidad sin freno y con total falta de respeto. Es posible que nosotros también pues tengamos que enfrentar el rechazo y la burla de otros por elegir servir a Jehová. Al igual que Job, debemos mantenernos firmes e íntegros y no permitir que nada nos desanime o haga flanquear nuestra fe. Job capítulo 30, versículo 11. Como Dios me ha desarmado y me ha humillado, no se contienen de hacer nada en mi presencia. Así que en Job capítulo 30, el versículo 11, al igual que Job, en los peores momentos podemos llegar a pensar que Jehová nos ha abandonado. Recordemos que sean cuales sean las circunstancias, Jehová siempre sabe por lo que estamos pasando. Veámoslo como una prueba que Satanás, confiando en Jehová, nos consolará y sostendrá y nos dará las fuerzas que necesitamos para aguantar cualquier dificultad. Job capítulo 30, versículo 20. Job 30, 20. Te pido ayudas a gritos, pero no me respondes. Me pongo de pie, pero tú tan solo te quedas mirando. Así que en Job capítulo 30, el versículo 20, al igual que Job, puede que a veces nos preguntemos si Jehová escucha nuestras oraciones. En estos momentos recordemos que Jehová nos ama y desea concedernos lo que le pedimos, pero también es nuestro creador y merece todo nuestro respeto. Por eso asegurémonos de que las cosas que pedimos estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que las pedimos con buenos motivos.
Job capítulo 30, versículo 28. Job 30, 28. Ando triste de un lado para otro, no hay luz del sol. Me levanto, a gritos pido ayuda en la asamblea. Así que en Job capítulo 30, el versículo 28, al igual que Job, podemos pasar por circunstancias que nos hagan experimentar profunda tristeza y desesperación. Oremos con regularidad y abramos nuestro corazón a Jehová mediante la lectura de la Biblia. Concentrémonos en las cosas buenas que tenemos. Esto ciertamente puede hacer que el corazón triste, esto ciertamente puede hacer que el corazón triste y no obstante recto vuelva a sentir gozo. Ahora vamos a comentar del texto de Job capítulo 31, el versículo 9 al 18. Job 31, 9 al 18. Como podrás ver, es un poco largo, así que el comentario pues quedaría de esta manera. En Job capítulo 31, el versículo 9 al 28, pues Job nos puso un buen ejemplo al evitar el adulterio, el trato injusto y el desprecio a sus semejantes, el materialismo y la idolatría. Job capítulo 31, el versículo 1. Job 31, 1. El texto dice: he hecho un pacto con mis ojos, así que ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Así que el texto de Job capítulo 31, el versículo 1, Job tenía control sobre lo que miraba y solo mostró interés romántico por su esposa. Imitemos a Job, estando siempre decididos a obedecer las normas morales de Jehová y controlar con mucho cuidado lo que vemos y deseamos. Job capítulo 31, el versículo 11. Job 31, 11. Porque eso sería un comportamiento vergonzoso, un delito que merecería el castigo de los jueces. Así que el texto de Job, capítulo 31, el versículo 11, al igual que Job, evitemos los comportamientos vergonzosos. No permitamos la entrada a nuestra mente de cosas sucias. Seleccionemos bien lo que oímos, vemos y leemos. Mantengámonos alerta y reaccionemos rápidamente en cuanto a rechazar lo que sea inaceptable a los ojos de Jehová. Job capítulo 31, el versículo 13 al 15. Dice: si les negué la justicia a mis sirvientes o a mis sirvientas cuando tenía una queja contra mí, ¿qué podré hacer cuando Dios me cuestione? ¿Qué podré contestar cuando Dios me pida cuentas? ¿Acaso el que me hizo a mí en la matriz no los hizo a ellos? ¿No es él mismo quien formó antes de nuestro nacimiento? Así que en Job capítulo 31, el versículo 13 al 15, Job humildemente y justo y compasivo trata bien a todo el mundo, sin tener en cuenta su condición social o económica. Imitemos a Job siendo ejemplares en nuestra manera de tratar a los demás. Job capítulo 31, versículo 16 al 19. Job 31, 16 al 19. Si me negaba a darles a los pobres lo que deseaban o entristecía los ojos de la viuda, si comía mi ración a solas y no la compartía con los huérfanos, porque desde que yo era joven el huérfano se ha criado conmigo como si yo fuera su padre, y desde su niñez. Y el texto continuaba diciendo: he sido un guía para la viuda.
Si veía a alguien muriendo de frío por no tener ropa o a un pobre que no tenía con qué cubrirse. La lección entonces es que en Job 31, 16 al 19 se resalta la generosidad y la compasión de Job con los más necesitados. Nosotros también podemos ser generosos con nuestras palabras, acciones, empleando nuestro tiempo y energía para ayudar y animar al prójimo. Si tenemos la costumbre de ser generosos, nos acercaremos más a Jehová y a nuestros hermanos. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra parte de Busquemos Perlas Escondidas para la semana del 21 al 31 de diciembre. Puedes tomar nota de algún comentario para participar en tu congregación.